En este país no hay justicia, no hay transparencia, no hay absolutamente nada, no hay legalidad. ¿Ya? Acá puedes morir como perro en la calle y nadie dice nada, nadie saca cara por ti, ni los derechos humanos ha estado presente. No ha castigado a ningún culpable hasta el momento de todos los asesinatos que han habido en todo el país. Porque una presidenta no hace lo que ella hizo. Ella asesinó, usando su brazo armado, la policía y las Fuerzas Armadas, asesinó a los jóvenes, sobre todo jóvenes de esta generación. Los asesinó a mansalva, con francotiradores, con balas AKM, a quemarropa. Y hasta la Iglesia Católica prestó sus techos para poner a sus francotiradores en los techos. Es una vergüenza, de verdad. Solamente por protestar, que es un derecho constitucional. La crisis política estructural de Perú no se ha resuelto porque hay intereses oligárquicos enquistados en el poder político, pero sobre todo porque la democracia de este país ha llegado al punto donde quisieron desde siempre instalarse los grupos corporativos, empresariales y mafiosos. La inestabilidad permanente como un modo y modelo de gobernanza. Esa crisis, que no empezó este siglo, se ha convertido en un modo de vida de la ciudadanía y de los partidos políticos. A tal punto se consiente vivir así que los únicos ganadores son los negociantes de todo tipo, desde los que usan las instituciones como entidades de lucro hasta las transnacionales que han sacado el mayor provecho en los últimos años sin un retorno para la sociedad peruana, cada vez más desigual, inequitativa y empobrecida. Y llama la atención que una presidenta de facto con los peores niveles de aprobación ha llegado a tener un 1% en casi todas las encuestas, enfrascada en sostener un gabinete con casi un cambio por mes, administrando un estado raquítico, sea la artífice de una supuesta estabilidad y gobernabilidad. Con las distancias y las particularidades del caso, lo mismo dijeron durante la dictadura de Alberto Fujimori. Solo por mencionar un dato que en cualquier otra parte sería un escándalo. Desde que Dina Boluarte se apropió del poder de forma ilegítima en diciembre de 2022, luego del golpe de Estado al presidente Pedro Castillo, cerca de 60 ministros han desfilado por su gabinete. Muchos de esos ministros incluso han tenido disputas entre sí, careos y forcejeos públicos. Toda una muestra de estabilidad y de respeto a las instituciones, sin duda alguna. En todos estos años tampoco han faltado escándalos de corrupción. La Fiscalía investiga a muchos de los ministros y tiene una indagación a la mandataria de facto. La propia Boluarte se incrementó el sueldo y no pasó nada. Y ya parece lejano el día cuando, recién posesionada, varias manifestaciones fueron reprimidas brutalmente por el solo hecho de pedir un adelanto de las elecciones. Por esos enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas, al menos 40 personas fallecieron durante las jornadas de protesta. Por eso cabe preguntarse, ¿por qué Perú soporta a un régimen y a una mandataria que no le da ni bienestar y mucho menos un sentido democrático a la vida política cotidiana? Esto decíamos hace unos días en el editorial de Diario Red. Perú está nuevamente en crisis, protestando contra la presidenta con la popularidad más baja del mundo. Un país, por cierto, puesto como ejemplo por muchos anarcocapitalistas de otros gobiernos de la región, como Argentina, de lo que es un país en serio, nada menos que por considerarlo un lugar donde el Estado tiene cero poder sobre la economía y donde los grandes poderes financieros campan a sus anchas sin que nadie los regule, como dicen ellos, o los controle, como debería decirse. Todo un ejemplo para ellos, al parecer, a pesar de uno de los mayores niveles de desigualdad del mundo y de un nivel de pobreza que supera el 25%. Hoy en La Base América Latina hablamos de la crisis permanente del país andino. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Fuertes protestas estos días en Perú. Algunos medios titulan que es la generación Z la que sale a decirle a Dina Boluarte que ya no más. ¿Qué pasa realmente en Perú? Dina Balearte, quería decir. Dina Balearte, quería decir, se me chispoteó.
Bueno, mucha gente en las calles, transportistas, generación Z o los jóvenes, bueno, vamos a explicar en realidad qué es eso, protestando por la corrupción, porque benefician a las AFP, las jubiladas privadas, por la corrupción, la inseguridad, en fin, hay un combo de demandas, mucha represión y una crisis que parece nunca tocar fondo. ¿Qué cuentan los medios peruanos, internacionales sobre lo que sucede en este oasis de estabilidad económica? Bueno, los medios han decidido hablar solamente de una generación y no de muchas cosas que hay debajo, como que son protestas intergeneracionales y también sobre lo que está pasando con la represión a estudiantes por parte del gobierno de Dina Balearte. Dina Balearte. Bueno, y también hoy vamos a contar con Anaí Durán, socióloga y docente, que se va a conectar desde Lima, así que vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. ¿Tiene límite un país en su caída? ¿Puede haber más abajo del abajo? A juzgarlo por lo que ocurre en Perú, sí. Este hermoso país, frontera con Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil, es un caso de estudio de hasta dónde puede descomponerse un sistema político. Ya lo hemos abordado acá. Perú tiene por un lado a la presidenta Dina Boluarte, la más impopular del mundo. Goza solo de, escuchen bien, 2.5% de aprobación a nivel nacional, según la encuesta de septiembre de CPI Research. Y el país tiene a su vez a un Congreso, del que solo el 1.8% aprueba el desempeño, o sea, aún peor que la propia presidenta, lo cual es ya bastante difícil de lograr en vista del récord de desaprobación. Puesto en números de popularidad, es exactamente la antítesis de México, donde está la presidenta con mayor aprobación de la región, con más de 70%, que fue de hecho declarada persona non grata por ese Congreso peruano el mes pasado, como analizamos acá. Hay que tener cara, como se dice. Y ese Congreso, rechazado por nocaut por la sociedad peruana, no se queda quieto ni busca consenso. No. Decidió aprobar una reforma de pensiones o de jubilaciones, según como se diga en cada país, llamada de modernización, esa palabra tan propia del neoliberalismo para vender ajuste como beneficio. Y adivinen justamente a quién beneficia esta reforma. A las administradoras de fondos de pensiones o AFP, esos fondos privados de pensiones tristemente conocidos en toda América Latina. ¿Cómo las favorece? Bueno, obliga a los trabajadores independientes a aportar el 5% de sus ingresos y no permite retirar todos los fondos al momento de jubilarse como era hasta ahora. O sea, tienes que cotizar obligatoriamente, pero luego no puedes disponer de tu dinero, ya sea para comprarte una casita, un carro o invertir en algún emprendimiento. Y no es que el dinero vaya al Estado, sino que va a un privado que especula con el dinero de los contribuyentes en las bolsas de valores, en el mercado. Neoliberalismo en su máxima expresión, vamos. Y ustedes pensarán que, claro, las AFP vienen perdiendo y por eso el Congreso peruano tomó esta medida. Bueno, entre el 2015 y el 24, las 4 AFP que operan en el país, Íntegra, Prima, Profuturo y Hábitat, ganaron cerca de 1.382 millones de dólares, según la investigación de Ojo Público, una ganga. Y adivinen qué pasó con una reforma aprobada por un Congreso totalmente rechazado, que está hecha a medida de las AFP. Pues comenzaron las protestas contra la reforma y en estas movilizaciones entró en acción un actor que hasta el momento no se había manifestado, los más jóvenes o la también llamada Generación Z. ¿Y qué es la Generación Z? Pues son quienes tienen menos de 25 años, no conocieron el mundo sin internet y en el caso de Perú solo conocen un sistema de constante crisis. Toda su vida, literalmente toda su vida, ha sido en crisis, con presidentes acusados por corrupción como Alejandro Toledo, Alan García o Ollanta Humala, y con instituciones desprestigiadas. Bueno, ellos decidieron salir a las calles. Y esa llamada Generación Z salió con su iconografía, en particular la de una calavera con sombrero que ven en pantalla, que es la del manga japonés One Piece, un símbolo que se vio en estos días en varias movilizaciones del mundo, en lugares de hecho tan lejanos de Perú como es Nepal o Filipinas. Y algunos jóvenes dieron su punto de vista desde la protesta de Lima. Realmente una vergüenza. Me avergüenza de decir que la policía no nos está ayudando. Hasta hace un par de días creo que todos fuimos conscientes y vimos cómo una persona mayor fue agredida. Lo golpearon. Y esa persona salió, al igual que nosotros, a hablar sobre nuestros derechos. No vamos a permitir eso. Jóvenes estudiantes, yo les incito a que marchen, a que apoyen. Recordemos de que somos el futuro de este país y no podemos ser oprimidos por todo esto.
Seamos fuertes, seamos conscientes de lo que estamos viviendo. Prendan la tele a ver las noticias, prendan la tele para ver la realidad, lo que estamos viviendo día a día. No esperen que sean ustedes, no esperen a que sean sus padres o les pase a ustedes para recién tomar conciencia. Prendan la tele para ver la realidad. Ya me imagino, Estefanía, todas las cosas que tendrías para conversar con este joven peruano que dice que la realidad está en la tele. Pero bueno, escuchemos a otra joven en las protestas, a la que de hecho le preguntaron sobre eso de la generación Z en una transmisión en vivo que hizo Huayca. Y con respecto a que hay una llamada generación Z que los medios están tratando de, promover y decir que se ha despertado, ¿qué nos podrías decir? Poner así un título, simplemente es una juventud que ya está harta de toda esta corrupción, todo ese mal manejo del presupuesto que se le da a las universidades públicas. Bueno, lo oyeron, ¿no? Una juventud harta. Si hay generación Z o no hay generación Z, eso no importa tanto. En todo caso, es asunto de los medios, como decía esta joven peruana, de cómo le quieran titular, ¿no? Importa, dice, que comenzaron a movilizarse no solamente los jóvenes, sino cada vez más sectores hartos de un sistema político fallido, donde la aplastante mayoría de la sociedad rechaza al poder judicial y legislativo, y estos siguen gobernando como si nada pasara. Escuchemos otro testimonio más para tomarle el pulso a lo que está pasando en la calle de Lima, en Perú, para que todos podamos entender lo que ahí se vive. Aún hay esperanza de organizarnos, aún hay esperanza de movilizarnos, aún hay esperanza que las autoridades escuchen el sentir del pueblo frente al rechazo de toda esta forma de gobernar corrupta, delincuencial, en complicidad con grupos mafiosos que están imperando en el país. Han venido silenciando, nos han venido matando, asesinando, gaseando en las calles. Era hora que el pueblo despertara en rechazo a las medidas de este Congreso que tienen complicidad a la mandataria Dina Boluarte. Y en medio de las protestas pasó otra cosa más central, determinante, un paro de transportistas que comenzaron a movilizarse por la inseguridad. Porque Perú no solo tiene una descomposición total del sistema político, sino que la inseguridad está en números rojos fosforescentes. Pongámoslo en datos. Por un lado, los homicidios. Entre julio y septiembre de este año se reportaron 575 asesinatos, una cifra que supera a todos los trimestres previos de este año. Y 2025 está encaminándose a cerrar como el más violento de la historia reciente del país. De hecho, al observarse el gráfico en pantalla puede verse con claridad el aumento sostenido de homicidios del 2017 hasta la fecha. Pero a ese problema de inseguridad y asesinatos se suma otro, el de las extorsiones. Los casos de extorsión aumentaron 478% entre el 19 y el 24, según la Cámara de Comercio de Lima, en cifras absolutas. Las denuncias de extorsiones pasaron de 3.872 casos a 22.400 casos en este periodo. Un boom de homicidios y extorsiones que afecta en particular a los transportistas que son víctimas pues, de ambas situaciones, y por eso iniciaron un paro de transporte, sobre todo en la zona de Lima. Un paro en situación realmente desesperada al ver que los números aumentan y también los testimonios de las personas en las calles. Vamos a escucharlos. Duele. Están aquí recibiendo órdenes y está bien, pero ¿saben lo que pasa? ¿Dónde están cuando nos tienen que proteger a todos? Mis hijos no pueden salir a la calle. ¿Por qué? Porque en la esquina roban, los matan, a los choferes, trabajando los matan delante de nadie. ¿Y acá qué hacen? ¿Los bloquean? ¿Eso es justo? Están trabajando. Saben cómo nacen los personajes como Nayib Bukele en política, ¿no? Totalmente, pero antes de eso escuchemos las palabras de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, que tuvo un mensaje claro, preciso y efectivo para ofrecerle a los transportistas como respuesta a las extorsiones que sufren. Las denuncias que lleguen a los celulares de estos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio o parte de sus contactos, no respondan, pero sí den cuenta a la policía.
Bueno, ante el flagelo de las extorsiones, la solución es que no abran mensajes ni atiendan llamadas. Seguro que a nadie se le había ocurrido antes. Gran idea. Eso es un gobierno y un Estado dando respuesta a las demandas urgentes y desesperadas. A seguir así. Y le contestaron, de hecho, a la presidenta desde las calles de Lima. La presidenta Boluarte ahora último ha dicho que si los extorsionan no abren los mensajes de texto que los mandan los extorsionadores. ¿Qué opina usted al respecto? Señorita, es fácil decir, ¿no? Como a usted no lo extorsiona nada, me siento en una silla, es fácil hablar. Vayamos a los hechos. Nosotros vivimos con miedo. Salgo de mi casa, no sé si voy a regresar vivo o no. Tengo familia, tengo hijos, soy diabético y tengo que trabajar. Yo compro mis insulinas, mis pastillas, todo. A mí nadie me regala. Y salgo con miedo. Me despido de mi familia porque a veces ya no sé si voy a regresar. Esa es la verdad. Y también inculpo a la policía. Mi empresa ha sido extorsionada. ¿Y cómo es posible que a las 3 horas los extorsionadores nos llaman? Nos dicen para qué han denunciado. Saben con qué ropa hemos ido, saben qué personas hemos ido. Eso sale de Ledirinque. Yo, como me siento ofuscado, a veces echo la culpa a la policía, a veces pienso que ellos mismos son los extorsionadores. Una pregunta pertinente. ¿Quiénes son los extorsionadores? Porque como bien sabemos, los narcoterroristas solo están en Venezuela y en México. Más allá de eso, no es muy difícil entender por qué Boluarte tiene tan baja aprobación si esa es su no respuesta ante la desesperación de los transportistas. Aunque claro, en realidad Boluarte es secundaria en esta historia. Nadie la votó para ser presidenta, es persona non grata dentro de Perú, pero ella es finalmente solo una figura decorativa, formal, en un modelo que prescinde en gran medida del rol presidencial. Y ese modelo sigue siempre en beneficio de una sola dirección, no solo las AFP, como veíamos recién, sino también las grandes empresas para las cuales el Congreso, sí, ese Congreso con 1.8% de aprobación, votó una ley de zonas económicas especiales. Esto significa que habrá partes del territorio peruano con una legalidad especial para las grandes empresas y sus ganancias. Estarán, por ejemplo, exentas, como no, de pagar impuestos a la renta, o sea, sobre sus ganancias por unos módicos 5 años. Visto al revés, será para detrimento del país, porque quiere decir que el Estado dejará de recaudar ese dinero y ergo habrá menos ingresos para la ya precaria salud o educación pública peruana. Y claro, juntemos las dos cosas. Por un lado, se aprueba una ley para forzosamente cobrarle 5% a todos los trabajadores para las arcas de las AFP, y por el otro lado se exime de impuestos a las grandes empresas con las zonas económicas especiales. Más claro, imposible. Se aprieta por abajo y se enriquece por arriba. Y por eso tantas protestas de la generación Z o digamos de sectores de la juventud, de los transportistas, incluso de rondas campesinas que se sumaron en varias partes del país. Y la pregunta es, ¿qué traducción política podrá haber a todo esto? Porque el 12 de abril del año que viene serán las presidenciales y legislativas. Bueno, es la pregunta del millón y como decía Estefanía, parece haber un cuadro favorable para la emergencia, por ejemplo, de un outsider del perfil del salvadoreño Bukele de mano dura y más mano dura. Y ya hay algunos anotados en la lista, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que organizó este homenaje oficial a Charlie Kirk. ¿Recuerdan, no? El comunicador de extrema derecha estadounidense que fue asesinado en septiembre. No sé si a Kirk le hubiera gustado este homenaje, la verdad. Pero bueno, de hecho Aliaga tiene ya su reportaje en el New York Times, que salió justamente este miércoles 8 de octubre. Pero en Perú lo único predecible es el modelo neoliberal, la desaprobación general de los representantes y que ningún político está por ahora por encima de los demás y que, en conclusión, casi cualquier cosa puede pasar en las urnas. Así que aún es muy temprano para vaticinar quién podría quedarse con la presidencia de un país que es paradigma de la descomposición, de la crisis o de la crisis, la caída sin fin, donde solo algo es seguro, siempre ganan los mismos, al menos por ahora. Al menos por ahora. Gracias, Marco. No pueden romper la vereda porque están cometiendo delitos. El que rompe la vereda comete un delito de daños materiales. Es un delito más grave porque eso es considerado patrimonio cultural de la nación y del mundo. He dicho las cosas como son. Las cosas como son. Una cuadra es el patrimonio de la UNESCO, de la humanidad. No la rompan. Vamos arriba.
Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Mientras transportistas de Perú protestan contra las extorsiones y el ministro de Interior declara que no pueden parar ante un muerto, en este preciso momento en Perú los medios internacionales están usando el término Generación Z para enmarcar estas diversas protestas. CNN en español: la Generación Z también se levanta en Latinoamérica y Perú es su principal escenario. Estos son los motivos, así tituló CNN en español su cobertura de las protestas del 6 de octubre en Perú. Y esta palabra que ven en pantalla que dice también es clave. La Generación Z también se levanta, como si esto fuera parte de una ola global, como si Perú estuviera sumándose a algo que está pasando en otras partes del mundo. Y el artículo lo hace muy explícito, dice textualmente: los protagonistas manifestantes de la Generación Z, jóvenes generalmente nacidos entre 1997 y 2012, que cansados de la corrupción y el crimen organizado, decidieron pasar a la acción. Jóvenes espontáneos, cansadas de abstracciones como la corrupción. ¿De quién? ¿La corrupción de quién? Bueno, imagino que dice corrupción y luego dice Dina Boluarte o su gobierno, algo así, ¿no? No. Pues no, menciona la baja aprobación, los escándalos de Boluarte, pero no la llama corrupta o explica que los jóvenes están en descontento con ella. Y luego viene la conexión clave del artículo: la bandera de One Piece, que también se volvió un icono constante en Indonesia, Marruecos y Madagascar. Porque ahí está el tema. CNN está conectando deliberadamente a Perú con Asia y con África. Perú como parte de un movimiento juvenil global que usa símbolos de manga japonés. Lo cual es cierto, los manifestantes sí usan esa bandera, pero al hacer esa conexión, el foco principal, CNN, está eligiendo enmarcar esto como un fenómeno cultural generacional en vez de político o estructural del sistema más roto del continente como es Perú. Están diciendo: miren, los jóvenes peruanos son como los jóvenes de Nepal, todos influenciados por la cultura digital global. Y aquí está una de las partes más reveladoras. CNN conecta a Perú con Asia, no con el resto de América Latina, lo cual permite hacer algo muy interesante: evitar comparar Perú con Ecuador y Argentina, pues porque si comparas Perú con América Latina, tendrías que ponerte a hablar de la crisis de Daniel Noboa o de Javier Milei, tendrías que hablar de gobiernos que reprimen y que también tienen vínculos con el narco. Y con esta elección editorial eliminan quirúrgicamente algo fundamental: el contexto político específico y muy específico de Perú. Infobae: nueva marcha de Generación Z este sábado 4 de octubre. Así se desarrollará la protesta en el centro de Lima. Time Magazine: Generación Z protesta alrededor del mundo. Entonces CNN, Infobae y Time, todos utilizando Generación Z como el marco principal. Y ahora viene una pregunta: ¿por qué esto es un problema y qué es lo que este término está eliminando? Pues porque resulta que en Perú las protestas no son para nada nuevas, no empezaron en octubre de 2025, llevamos años siguiéndolas. 7 de diciembre del 2022, Congreso destituye a Pedro Castillo. Diciembre 22, marzo 23, protestas masivas, 50 civiles muertos, asesinados. 2024, múltiples paros de transportistas contra inseguridad. Septiembre de este año, nuevas marchas contra Boluarte, y octubre continúan manifestaciones. Y llama la atención cuando CNN dice: la Generación Z también se levanta, porque está haciendo como si esto fuera nuevo, como si recién en octubre del 2025 los jóvenes peruanos decidieran protestar. Pero la realidad es que llevan protestando desde diciembre del 22. Las protestas de enero del 23 fueron masivas, con bloqueos de carreteras en todo el sur andino, con la toma del aeropuerto de Juliaca, por ejemplo, con movilizaciones de decenas de miles de personas. Y esas protestas dejaron más de 50 civiles muertos. 50, no estamos hablando de un número para nada menor. 10 personas fueron asesinadas en Ayacucho el 15 de diciembre del 2022. 18 personas fueron asesinadas en Juliaca el 9 de enero del 2023. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos usó la palabra masacre y Amnistía Internacional documentó ejecuciones extrajudiciales con sesgo étnico-racial contra poblaciones indígenas andinas. Y desde entonces ha habido protestas continuas. Los transportistas hicieron paros en el 2024, volvieron a hacer paro en agosto del 2025, en septiembre, en octubre, porque llevan 80 conductores asesinados por el crimen organizado en lo que va de este año, uno
cada 8 horas. O sea, el país está en crisis continua, como decíamos, desde hace unos cuantos años, como mínimo 3. Pero si lo enmarcamos como Generación Z se levanta en octubre del 2025, pues borras toda esta historia. Puedes hacer como si esto fuera espontáneo, sin precedentes. Pueden evitar mencionar las palabras incómodas como descontento social, masacre, ejecuciones extrajudiciales y gobierno ilegítimo. Quizá porque a juzgar por el tono de las notas periodísticas, el término Generación Z no es solo descriptivo, es despolitizador. Estás implicando nativos digitales, TikTok, redes sociales, cultura juvenil global, influencers. Como si todo esto fuera cultural y no político. Es sobre consumo, es sobre tecnología, sobre identidad generacional, nada que ver con políticas circulen, aquí no está pasando nada. Exacto, el término Generación Z carga con asociaciones que son deliberadamente apolíticas. Es la generación de las redes sociales, de los memes, del activismo digital. Suena inofensivo, como algo que los adultos pueden observar como con condescendencia. ¡Ay, los jóvenes protestando! ¡Qué lindo que salgan en la calle ya sin celular! Pero cuando observas las demandas reales de las protestas en Perú, pues no son demandas generacionales. Son, en primer lugar, la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso y justicia para las decenas de asesinatos en protestas. Una nueva constitución, derogación de reforma de pensiones AFP y seguridad contra el crimen organizado. Y el fin de la impunidad policial, ese que ese testimonio nos decía tan gráficamente hace unos minutos. Estas son las demandas y ninguna de ellas es demanda de jóvenes. Son demandas estructurales que afectan a toda la sociedad peruana. Trabajadores de todas las edades necesitan seguridad contra el crimen organizado que está asesinando conductores. Todas las generaciones quieren justicia por los 50 muertos y más allá de la Generación Z, muchas personas serán afectadas por la derogación de reformas de las pensiones AFP. Toda la población está afectada por tener un gobierno con casi nada de aprobación que aún así se niega a convocar elecciones. Esto no es jóvenes indignados por TikTok, es una crisis de legitimidad política y de gobernanza. Pero si lo llamas protestas de Generación Z, puedes tratarlo como si fuera un tema generacional, como si los jóvenes tuvieran inquietudes específicas y diferentes al resto de la población, lo que es más fácil y atractivo que cuestionar el desempeño de Boluarte, a quien los medios legitimaban en su momento con tal de criticar a Pedro Castillo. Cuando en realidad la mayoría de peruanos de todas las edades, casi 96% de los peruanos, la desaprueban según encuestas Ipsos. Y no todos son Generación Z. Según datos demográficos oficiales, la población de Perú es 60% de personas de unos 15 a 65 años. Ahí caben los de la Generación Z, los millennials y los X, en una población de poco más de 34 millones de personas. Y hay otra dimensión clave en el término Generación Z que elimina la intergeneracionalidad, porque cuando mirás quién está realmente protestando en las calles de Lima, no son solo jóvenes de 18 a 25 años, obviamente. Los transportistas son una parte fundamental de esas protestas y ellos no son precisamente Generación Z, son conductores de 40, 50 años, con familias, con décadas trabajando en el transporte público, algunos los hemos escuchado ya. Y el 5 de octubre, después del asesinato del conductor Daniel Cedeño, los transportistas convocaron a un paro, y ahí es donde el gobierno dice algo brutal. Carlos Malaver, ministro del Interior, declaró: no pueden así tan alegremente o tan rápidamente, por favor, decir que simplemente, ante el fallecimiento de alguien puede hacer el paro de motores. Y ese es el punto clave. Los transportistas están en las calles junto a los de la Generación Z y se unieron a la marcha del 27 al 28 de septiembre. Están protestando por las mismas razones. Un gobierno que no los protege y un Estado que colapsa y con inseguridad total. Anime, memes y dibujitos. La rebelión de la Generación Z también llegó a América Latina y el detonante se encuentra en Perú. Los jóvenes inundaron las calles del país, infantilizando la protesta, pero si todo esto es Generación Z para los medios, con esto borran las dimensiones de clase, las dimensiones laborales, borran que esto es un movimiento que incluye trabajadores, sindicalistas y familias enteras, siendo la Generación Z la nota principal, dibujitos y memes, mientras hay otro sector intergeneracional que está siendo reprimido y que los medios internacionales no mencionan, que son los periodistas. El Consejo de la Prensa Peruana presenta su informe de libertad de expresión de septiembre. Y el informe es el siguiente: la policía de nuestro país agrede a más de 20 periodistas en protestas, amenaza de muerte contra Gustavo Gorriti y más casos.
Ayer un oyente nos cuestionaba y que hacemos una campaña en contra de la Policía Nacional, lo cual es completamente falso. Aquí resaltamos el buen trabajo de la Policía Nacional. Sin embargo, estas son las cifras que presenta el Consejo de la Prensa Peruana, que 20 periodistas que están dando cobertura a las marchas han sido víctimas de los ataques de la Policía Nacional. Y lo decía también Felipe Monroy, general de la Policía Nacional, de que deben estar bien identificados. La cantidad de veces, la cantidad de halagos a la Policía Nacional. Según el Consejo de la Prensa Peruana, más de 20 periodistas fueron agredidos por la Policía Nacional durante las protestas de septiembre, pero ojo, aquí no hablamos mal de la Policía Nacional, hace bien su trabajo, ¿no? Yajaira Pacheco y Percy Grado recibieron impactos de perdigones de goma disparados directamente por policías, ambas periodistas. Jorge Bayón, reconocido periodista peruano, fue físicamente atacado. La policía me empujó, caí hacia atrás, patearon mi teléfono y me empujaron de nuevo. Que son definitivamente adversas para la democracia en nuestro país, en realidad, porque desde que ya se, restringe la labor periodística de los hombres y mujeres de prensa en situaciones de contextos como la que estamos viviendo actualmente en nuestro país, de movilizaciones y convocatorias, pues definitivamente ya podríamos estar hablando de una situación, de un régimen que está bastante alejado de lo que deberían ser los parámetros y linderos de la democracia. Bueno, Carlos, a tu pregunta directa, la situación fue muy clara y contundente, pero sobre todo violenta. Yo, como tú bien lo has... Y el Consejo de la Prensa hizo una declaración muy fuerte. El año 2025 es el peor año para el periodismo en Perú desde los años 90. Los años 90, es decir, la dictadura de Alberto Fujimori. Ese es el punto de comparación, así está Perú. Hay un clima consolidado de hostilidad contra la prensa, pero informar sobre esto es admitir que hay represión estatal organizada, y si hay represión estatal organizada, ya no puedes vender esto como jóvenes expresando inquietudes generacionales en democracia. Claro, habría que usar palabras como autoritarismo, represión, violencia estatal. Y esas palabras no caben en un artículo sobre Generación Z con banderas de anime y con memes. Generación Z es entonces un término de gestión informativa, permite a los medios cumplir con su función aparente de informar sobre protestas, mientras simultáneamente se evacúan los contenidos políticos que harían que esa información sea peligrosa para los poderes que, muchos de estos medios no se animan a cuestionar o incluso defienden. El mecanismo se ha replicado donde se enmarcan demandas políticas como expresiones culturales, convertir crisis estructurales en fenómenos generacionales, universalizar para evitar contextualizar localmente, minimiza la represión sistemática, y es lo que vemos en esta cobertura. La próxima vez que vean Generación Z en un titular sobre protestas, pregunten qué es lo que está borrando este término, porque lo que los medios eligen hacer invisible es invariablemente lo que más importa comprender. El caso de Perú, un gobierno a todas luces, para todas las generaciones, fallido. Gracias, compañera. ¿Cuánto tiempo espera? Incómodos. No, estoy feliz. La pregunta es, ¿apoya usted al paro? Claro. Es el incomodidad. Es el incomodidad, apoyo al paro. A ver si hace algo esa presidenta que según dice eso, solo lo ponen ahí, pero la madre. Muchas gracias. Bueno, ahí está el señor. Y hoy nos acompaña la socióloga peruana Anaí Durán desde Lima, Perú. Anaí, muchísimas gracias por estar en la base. Gracias a ustedes, mucho gusto. Anaí, los medios que hemos consultado en su mayoría hablan de las protestas de la Generación Z. ¿Es tan claro ese grupo poblacional? ¿Efectivamente está esa juventud movilizándose o es algo mucho más amplio? Bueno, ha sido muy mediático autodenominar, porque es un grupo de jóvenes el que se autodenomina como Generación Z, y creo que además toma esta línea gráfica de One Piece, de este manga, y también toma como referencias las protestas en Nepal, ¿no? Pero creo que es un grupo muy acotado que logra insertarse, y esto creo que es lo interesante, en un escenario convulsionado que desde que el 7 de diciembre Dina Boluarte tomó el poder, no ha dejado de protestar y de movilizarse, ¿no? Entonces, en ese escenario es que estos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, que vuelven a la calle, toman protagonismo.
Entonces sí creo que lo de Generación Z, quizás si queremos hacer referencia a un grupo organizado, bien segmentado, pues no. De hecho, algunos se presentaron como voceros y luego otros lo desdijeron, pero sí, digamos, como una masa poblacional que se suma a otras que no han dejado de movilizarse estos últimos 3 años. Anaí, gusto en saludarte. ¿Y cómo han logrado los medios continentales instalar a Perú como el país estable donde la economía funciona y que Dina pues no es ningún problema en la región? Sí, bueno, ella ha mantenido toda la política económica. Creo que aquí esa además fue una de las motivaciones del operativo golpista que la coloca en el poder, ¿no? Que es reflotar, relanzar un modelo neoliberal que ya estaba bastante golpeado por la pandemia. Y de hecho todas las leyes que ha sacado han sido a favor de estos grandes grupos empresariales que sostienen el modelo neoliberal en Perú y que además se sustentan en una gran informalidad. De hecho, el detonante de estas últimas protestas de la autodenominada Generación Z y a la que se suman otros trabajadores tienen que ver con un eje de la economía peruana como son las AFPs, las aseguradoras de fondos de pensiones, que pierden rentabilidad al tener una informalidad tan grande y solamente estar dirigidas al sector formal, que es apenas el 19%. Entonces se hace una reforma para devolverle rentabilidad a las AFPs y esta reforma implica que también los trabajadores informales empiecen a cotizar para una pensión que ya se sabe será de miseria más adelante. Entonces ese es un poco el detonante de que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral de la informalidad van a tener que cotizar a estas AFPs que ya vienen siendo cuestionadas desde hace décadas. Entonces hay un malestar porque, claro, entre comillas, la economía funciona, se vuelve a la teoría de las cuerdas separadas, política marcha mal, convulsionada, un desastre, y economía estable o cifras macroeconómicas por lo menos estables y grandes ganancias para los grupos de poder. El tema es que también las familias vienen siendo golpeadas, ¿no? Y toda esta microeconomía golpeada por la informalidad por un lado y por la inseguridad ciudadana por otro, que es un tema que también, al igual que en la mayoría de los países de la región, ha experimentado un incremento importante con bandas de sicariato, extorsiones, que es algo muy importante, y eso ha ocasionado los paros de esta última semana, sobre todo de transportistas que son amenazados por bandas de sicarios para que paguen una vacuna, una coima, como se les dice, y poder circular tranquilos, ¿no? Anaí, gracias por estar en la base América Latina. Estamos a 6 meses de las presidenciales, falta, pero tampoco es tanto. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo están las diferentes fuerzas? ¿Cómo están los aspirantes a ser Bukeles? ¿Cómo está la izquierda? Sí, bueno, eso es un gran tema, ¿no? Porque efectivamente toda esta movilización y, como insisto, una sociedad que no ha dejado de movilizarse, sea en el sur el 2023, en Lima el 2024, en el norte el 2025, no logra tener un canal claro de acumulación política, ¿no? Entonces sigue habiendo una crisis estructural muy fuerte, una gran dispersión. Ya se sabe que van a ser 38 partidos en competencia electoral, 38 candidatos presidenciales, esto ya de por sí es una cifra astronómica. Y como digo, todavía una gran dispersión, una gran desafección de la ciudadanía, ¿no? Que no logra ver una propuesta viable, y también un sistema que obviamente ha jugado para cerrar el escenario a alternativas populares, de izquierda, progresistas, que pudieran tener algún protagonismo, ¿no? Yo decía, estos operativos golpistas que hace la derecha son para tomarse el poder por más tiempo, ¿no? Lo hicieron en Honduras cuando sacaron a Zelaya, pues tuvo que pasar un tiempo porque también van amarrando el escenario, ¿no? Y eso ha pasado aquí, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones no es un ente autónomo ya, ha dejado fuera de competencia a partidos que tenían esta atribución popular cercana al presidente Castillo. También se han inhabilitado candidatos, se van a seguir inhabilitando, y esto es una característica del último tiempo, ¿no? Ya no es el Poder Judicial el que condena, sino el Congreso, que inhabilita, deja fuera de todo cargo público por 10 años a determinados funcionarios. Lo hicieron con Vizcarra, ahora lo están haciendo con Betsy Chávez y probablemente lo vuelvan a hacer con Pedro Castillo. Entonces lo electoral todavía se ve como algo amañado, como algo lejano, y como digo, la protesta ciudadana no logra encauzar esta rabia, esta indignación con el régimen a una propuesta electoral clara, ¿no?
Anaí, una última pregunta por mi parte, justamente referente a Pedro Castillo, si nos podrías actualizar un poco en qué situación está, si repercute de alguna forma en esta generación, en esta protesta, esta cárcel que ya va a cumplir 3 años, ¿no? Bueno, las protestas, insisto, no son de una generación, ¿no? Empezaron con el protagonismo de estos jóvenes, pero han sido los mismos grupos que vienen protestando desde el 2023, ¿no? Desde el 2022. Entonces es una protesta sistemática, masiva, en la cual determinados actores tienen protagonismo en un momento, los transportistas, los pueblos originarios, ahora estos jóvenes. Y así creo que tiene que ver mucho también con la destitución de Castillo y sobre todo con el rechazo a la imposición de Dina Boluarte. En esa línea, el juicio de Castillo está avanzando, es muy probable que sea condenado antes de fin de año y así impedir también su postulación en las elecciones del 2026. Ya la figura de rebelión no es la que está acusando el juzgado, están haciendo ahí otra aberración judicial y cambiando la tipificación en pleno proceso. Ahora solamente le van a dar menos años por conspiración y están en ese ritmo, ¿no? Ya se ha denunciado que es un juicio político, pero insisto también aquí, el objetivo es también sacarlo de carrera electoral, ¿no? Tener una condena que saque a él y a sus coacusados, básicamente Betsy Chávez y Aníbal Torres, de la carrera electoral y así seguir protegiéndose de alternativas que puedan ser un peligro para el sistema, ¿no? Creo que el escenario soñado de estos gobernantes es que sean 2 fuerzas de derecha, probablemente Keiko Fujimori y el actual alcalde de Lima, López Aliaga, los que pasen a la segunda vuelta con muy poca votación, probablemente 10-12%, pero un escenario tan fragmentado permite esas cosas. Y eso indica que seguramente también la crisis política va a seguir gestándose y expresándose en distintas manifestaciones. Anaí, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Y llegamos al final del programa. Como siempre, les animo a que se suscriban al canal de YouTube La Base América Latina. Vamos a por 1 millón de suscriptores. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando este QR que ven en pantalla y les vamos a dejar con otro QR, ese mismo que les va a llevar directamente a la lista de reproducción de La Base América Latina en Spotify. Así no nos pierden en ninguna plataforma desde la que nos escuchan. Y nos vemos aquí mañana.